horas de la noche, en Quito se llevó a cabo un acontecimiento bochornoso, algo que nos llena de vergüenza al país entero. Sucede que después de las declaraciones que hace 2 o 3 días manifestó el presidente de México, Andrés López Obrador, acerca de lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, AMLO dijo que la desaparición de Fernando Villavicencio coadyuvó para la victoria de Daniel Noboa, ya que bajó la imagen de la candidata González porque acusaron de esa desaparición a su movimiento político, la Revolución Ciudadana. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo López Obrador. Y pues eso no cayó bien en Carondelet y declararon persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, dándole 72 horas para que abandone el país. Primer error del gobierno de Noboa, creo yo, que tal vez tenía que pensar otro mecanismo para expresar su malestar por esas declaraciones de AMLO. A raíz de la decisión de Noboa de expulsar a la embajadora, López Obrador le da el ansiado asilo político que Jorge Glass había solicitado hace más de 2 meses por la brutal persecución política que sufre desde el caso de Brecht, que además el caso Lavallato, que así se conoce a acontecimientos que involucra a varias empresas acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas. Este caso, digo, ya fue anulado en Brasil por utilización política. Es decir, la persecución al ex vicepresidente Glass es evidente y notoria. Y en la madrugada de ayer, el gobierno de Noboa decide asaltar la embajada de México en Quito y tomarlo preso a Jorge Glass. Espero haber resumido bien lo acontecido en menos de una semana. Así de vertiginosa, de desconcertante es la noticia en Ecuador. Miren, amables seguidores, amables televidentes que comparten su tiempo conmigo. Independientemente que quien es capturado es Jorge Glass, miembro de la Revolución Ciudadana, independientemente de la polarización que hoy se vive en el país, tenemos que tener claro ciertas directrices, líneas rojas que en ningún tipo de relación se debe cruzar, ya sean relaciones de amistad, laborales, de pareja, y en este caso nada más y nada menos que relaciones internacionales, en las cuales si se rompen, como efectivamente esa es la consecuencia, saldrán afectados los ciudadanos de a pie, de ambos países, pero más afectados, por supuesto, los del país más débil, pues. Es decir, nosotros ecuatorianos tenemos las de perder. México es la segunda potencia económica latinoamericana. Nuestra balanza comercial de productos no petroleros es deficitaria, es decir, es más lo que compramos que lo que vendemos. De acuerdo a datos del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, referentes entre enero y diciembre del año pasado, el déficit fue de 499 millones de dólares. Sí, y quizá muchos, como a mí, les incomoda que todo se compare con el Bilmetal. Pero es que con dinero se compra todo, la comida, la vestimenta, todo. Y no es justo que por rencillas internas, por pura ideología política, por ese complejo tonto, enfermizo, que tienen muchos políticos en Ecuador, nos enfademos con demás países de la zona. Lo que hizo ayer el gobierno de Noboa es literalmente invadir territorio mexicano. Ese estatus le da a una embajada la Convención de Viena del año 1961, que consagra la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Y que no solamente es un problema de Cancillería, no, es decir, entre gobiernos. Se afectan muchas actividades, ya que López Obrador ha roto literalmente relaciones internacionales con nosotros. Ahora mismo, si López Obrador se pone con la misma rabieta de Noboa, pues estarían en riesgo nuestros residentes en México, estudiantes, empresarios, hasta en el deporte puede haber consecuencias, ya que hay muchos deportistas trabajando allá. Nuestros migrantes quedarían desprotegidos, ya que México es país de tránsito para llegar a Estados Unidos. Que por cierto, un dato importante y significativo. Solamente durante el gobierno de Noboa,
ya 38.000 personas abandonaron el país. Y más consecuencias. Tengamos por favor claro la magnitud de la barbaridad que hizo el gobierno ecuatoriano ayer. Ni Pinochet, aquel dictador chileno, cuando miembros del movimiento de izquierda revolucionaria se asilaron en la Embajada de México allá en los años 70, actuó de esta manera. Ni tampoco aquí en Londres, el gobierno inglés se atrevió a ingresar a violar la embajada ecuatoriana cuando mantuvo en su interior a Julian Assange durante 7 largos años en calidad de asilado. Y en el año 2019, Lenín Moreno dio permiso para que la fuerza pública británica entre y aprese a Assange. No lo hicieron a la fuerza. El traidor lo entregó en un acto miserable de sumisión y de violación de la soberanía territorial ecuatoriana y de la institución del asilo político. Ayer, en cambio, se entró e invadió territorio mexicano y se secuestró a un asilado. Encima, los policías que intervinieron en esa operación no se percatan y agreden al diplomático mexicano Roberto Canseco Martínez. Con estos hechos lamentables, lo que el gobierno de Noboa demuestra es que no tienen idea de cómo se llevan las relaciones internacionales. Como lo comenté en el video de ayer, primero fue el problema diplomático y económico que tuvimos con Rusia, después que se firmaron esos acuerdos humillantes y serviles con el país del norte, en los cuales cedimos soberanía, permitimos la presencia de tropas extranjeras a sus miembros, se les garantiza y autoriza inmunidad ante cualquier inconducta o equivocación de su parte. Y pregunto yo, ¿todas estas acciones acaso no demuestran pérdida de soberanía? Que es una palabra tan recurrente ahora, por la misma canciller Sommerfeld. Recordemos, ahora en febrero, hace poquito tiempo, cuando se le entregó armamento supuestamente chatarra a Estados Unidos y que un delegado norteamericano declaró en una cadena de televisión que esa chatarra sería para dársela a Ucrania, Noboa y su equipo diplomático convirtió entonces al Ecuador en un país tránsito para triangular armamento y entregarlo a un país en guerra. ¿Es que acaso no se piensa en las consecuencias? Por favor, un poquito de cordura, un cachito nada más. Por esta impericia de Noboa y su equipo, se suspendió la exportación de banano a Rusia, la exportación de flores. Muchos pequeños productores quebraron. Encima, después de todo este embrollo, Noboa y su gobierno sonríen de oreja a oreja cuando recibieron ese armatoste volador, así lo denomino yo, al C-130 Hércules del año 1970. Pregunta, ¿quién indemniza a muchos agricultores que perdieron su plantación, a obreros que perdieron su trabajo? Ya nadie habla de eso. Cabe resaltar que casi todos los países latinoamericanos han manifestado su repudio a esta bárbara acción de Noboa, incluida la República Argentina, que con el presidente que tienen, esperaba yo, una respuesta disparatada por parte de Milei. Pero debo reconocer que felizmente me equivoqué. Pero así de grave es esta medida que ha tomado ayer el gobierno de Daniel Noboa. Ahora bien, quiero hacer un análisis desde otro ángulo, desde otra perspectiva, si me lo permiten. Estamos a 2 semanas de realizarse la consulta popular inoficiosa de Daniel Noboa. Muchas encuestadoras, incluidas las que manifiestamente se enfilan con el gobierno, hablan de una caída en picada de la imagen del presidente. Y sucede este golpe mediático como es la incursión, el asalto a la embajada mexicana. ¿No les parece mucha coincidencia? Algo sospechoso con lo que pasó cuando desaparecieron a Villavicencio. Cuidado, en el Ecuador nos acostumbramos a que la derecha fascista, que sí, claro que existe en el país, no es ninguna exageración de mi parte, se acostumbre, digo, a dar estos golpes, estos zarpazos que crean miedo, terror, incertidumbre en los electores e inducen a votar erróneamente. Mi suspicacia me lleva a pensar que es una macabra coincidencia en menos de 8 meses y justo antes de acudir a las urnas que pasen estas cosas.
Suena algo fantasioso y fatalista, pero es que lo que últimamente pasa en el país tampoco es para nada normal. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue capturado la noche de este viernes aquí, adentro de la Embajada de México en Ecuador. Una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la fuerza pública y de autos blindados a la Embajada de Ecuador en México, aquí en la ciudad de Quito. Esta operación se dio tan solo horas después de que México concedió el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía en esta delegación diplomática desde diciembre pasado como huésped y sobre quien pesan sentencias y una causa penal pendiente. El gobierno informó en un comunicado que Jorge Glass fue detenido la noche de este viernes y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Calificó de ilegal el asilo concedido a Glass y consideró que México ha abusado de inmunidades y privilegios concedidos en la misión diplomática. La operación duró alrededor de 10 minutos y fue sorpresiva. Nos encontrábamos en la cobertura en el lugar donde más temprano se reforzó la seguridad con más personal militar y policial. Algo inusual durante el tiempo que Glass ha permanecido dentro de este lugar. Pudimos ver cómo el personal policial ingresó por uno de los muros y dos de las puertas de acceso a la embajada. Posteriormente, los autos blindados, dos de ellos con vidrios polarizados, salieron de la sede diplomática y el embajador encargado, Roberto Canseco, de México, forcejeó con miembros policiales y al ser consultado por CNN si Glass fue sacado de la delegación diplomática, esto fue lo que nos dijo y su reacción sobre lo que pasó la noche de este viernes aquí en la embajada. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Dos de las calles principales que rodean a esta embajada fueron cerradas de forma inmediata en cuanto empezó esta incursión por parte de la Policía Nacional. Fue un momento de mucha tensión durante la operación, sobre todo tras la confrontación entre la policía y los gritos del embajador encargado, Roberto Canseco. Este hecho ocurrió en medio de la tensión diplomática entre Ecuador y México tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que molestaron a Ecuador y en las que el presidente mexicano sembraba dudas sobre los comicios presidenciales en el país en el 2023 y cuánto pudo incidir el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para que la candidata del correísmo no gane en esa contienda aquí en el Ecuador. El gobierno mexicano exigía la entrega por parte del Ecuador de un salvoconducto que le permita a Jorge Glass viajar hasta México. Sin embargo, más temprano el Ecuador había dicho que no le concedería porque es ilegal el asilo concedido al ex vicepresidente. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Seguimos mañana.